La ciudad de Andahuaylas amaneció con carreteras bloqueadas y mercados cerrados tras el paro convocado en rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Con grandes piedras y palos, los pobladores obstaculizaron las principales avenidas de la localidad, evitando el tránsito de los vehículos y de particulares y de los camiones que abastecen los distintos mercados de la ciudad. Los terminales de transporte también cerraron sus puertas debido a las movilizaciones que se realizarán durante el transcurso del día. Tenemos que, insistimos siempre en eso, tratar de entender qué hay más allá de la agenda netamente política que reclaman los grupos de manifestantes y sobre la que se aupan claramente, y hay informes de inteligencia de la policía sobre el tema, grupos violentos que están aprovechando de esta movilización social que abarcan, no perdamos de vista que son 11 regiones del país, 11 regiones en las que sus ciudadanos muchas veces, y lo hacen saber, se han sentido, digamos, ninguneados, olvidados, donde las necesidades básicas a duras penas son cubiertas para toda la población. Ya lo decía el congresista Carlos Anderson. Comunidades y ciudades que en pleno siglo XXI no tienen servicio de agua potable, de desagüe, la conexión de internet, ya ni decir. Cuántos chicos durante la pandemia estas medidas de quedarse en casa perdieron el año escolar y el contenido porque no tenían conexión a internet. De otro lado, ya en el discurso político también hemos visto a una presidenta que le corresponde por sucesión constitucional. No olvidemos que Pedro Castillo intentó un golpe de Estado fallido y que por eso es que está preso preventivamente. El mensaje o digamos, la información en torno a esta situación de por qué Pedro Castillo no está más en el poder parece que está llegando distorsionada. Pero, y Dina Boluarte en su momento dijo, si Pedro Castillo se va, yo me voy con él, y está hoy en el gobierno, y de ahí que venga esta sensación de traición, que es lo que mencionan mucho, y de sentir que Dina Boluarte no los representa, más aún cuando en los enfrentamientos hay 50 víctimas mortales. Que llorar y que lamentar. Hay que tratar de hacer entender eso y entender también que hay una desconexión, que aun cuando Dina Boluarte sea una presidenta que viene de una provincia de la sierra peruana, parece desconectada de quienes hoy marchan, y que incluso dice, no entiendo por qué marchan si ya dijimos que vamos a adelantar en las elecciones. Hagamos ese esfuerzo. Está con nosotros José Queclin, él es sociólogo y coordinador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. José, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. A ver, primero quisiera conocer tu sentir respecto a lo que está ocurriendo. Continúan las regiones paralizadas, varias de ellas, sobre todo en el sur del país. Huaraz se ha plegado, paralizando toda actividad económica y comercial en la ciudad. Al norte del país también hay bloqueos, lo que afecta a las regiones involucradas en este tramo de la Panamericana Norte. El anuncio de adelanto de elecciones no aterriza, y tampoco los pedidos de disculpas tardíos, pero que han venido de parte de la presidenta y el gabinete. Entonces, a la luz de esos hechos, ¿qué salida hay? ¿Cómo interpretamos lo que está ocurriendo? Primero habría que decir, digamos, que las marchas y algunas reivindicaciones ya no son un desafío al gobierno actual, son un desafío al Estado peruano. Marchas que muchas veces, como bien describe usted, cuestionan el desarrollo y la implementación de este país, de este Estado. No solo al Ejecutivo es un gran desafío. ¿Qué puede hacer una presidenta que apenas se acaba de instalar? ¿O qué podría hacer un presidente que pudiera sucederla hasta que hayan elecciones? Son 8 o 6 meses más. O sea, efectivamente es un gran desafío al Poder Ejecutivo, sin duda. La salud, la vivienda, la educación, como usted bien ha dicho. ¿Qué han hecho estos jóvenes en regiones
alejadas durante estos 2 años en plena pandemia. ¿Cómo han seguido sus estudios universitarios, sus estudios primarios, secundarios? ¿No? Es un desafío al Congreso. Basta de declaraciones o de leyes declarativas, leyes de interés nacional, leyes como declarar el cielo de Quiñones o el mar de Grau, aquí o allá. No tienen ningún efecto práctico sobre la vida de la gente, ¿no? Es un desafío a los gobiernos regionales que ejecutan poco presupuesto o hay regiones, estimada Pamela, en el cual los gerentes generales regionales son una especie de premier regional y hay regiones donde se han sucedido hasta 9 gerentes generales en lo que en 2, 3 años o gerentes generales que ha durado apenas un mes, como en el caso del Cusco, el 2021, un gerente general que es el que aprueba, el que decide y el que permite la ejecución de obras, apenas se ha durado un mes y a lo largo del 2021, me parece, han tenido hasta 3 o 4 gerentes generales, todo lo cual paraliza. Si en Lima hablamos, por ejemplo, que los ministros duran apenas algunas semanas, en las regiones, los gerentes que deberían dinamizar la economía, la salud, la vivienda, también duran cortos periodos de tiempo, muchas veces también sacados o denunciados por corrupción, ¿no? Los municipios, las instituciones de justicia, las universidades, ¿no? Hay muchas regiones de las que usted ha mencionado, como Cusco, Puno, Huaraz, las universidades reciben ingentes cantidades de dinero de canon sobre canon y tampoco han sido centros que pudieran ayudar al desarrollo regional. Ninguna de estas, por ejemplo, tiene un programa académico fuerte en gestión pública, ¿no? Cuando un gobernador o algún profesional de región quiere especializarse en gestión pública, tiene que venir a Lima, ¿no? O seguir estudios a distancia, pero estas universidades regionales, sean privadas o públicas, no han desarrollado pues programas, un MBA regional, una gestión pública por resultados pues, que pueda competir con las mejores universidades latinoamericanas. Entonces también han dejado esto a profesionales poco preparados muchas veces, o a líderes políticos pagando favores. Entonces, estas marchas y sus reivindicaciones en algunos casos son genuinas y es un gran desafío al Estado peruano, no al gobierno, al Estado en su conjunto. También pues no ha logrado cohesionar al Estado, a la población en un sentimiento de peruanidad, ¿no? Todo el siglo XX los estudiosos han dado cuenta de lo fragmentado que es el país políticamente, regionalmente, socialmente, y esto no ha servido o no se ha utilizado para hacer los grandes diagnósticos y acabar con esto. Una segunda idea que me gustaría compartir es que es importantísimo separar, identificar estas genuinas demandas que todavía el Estado no atiende, de aquellas personas que tienen otras agendas políticas, reivindicativas, otras agendas violentistas, que no se ha acabado todavía en el país, todavía subsiste, pero muchas veces esas agendas violentas tienen a la base como presupuesto el hambre, la necesidad, lo que no ha sido atendido, ¿no? Entonces es importante atender esto para que las personas puedan reclamar, digamos, también de otra manera, de otro modo y no ser... También es importante decir que la población no es víctima de los agitadores, es decir, no son corrompidos por los agitadores. Sin duda hay agitadores, asusadores, gente que tiene otras agendas, pero también hay líderes regionales genuinos que rechazan la violencia, que buscan el diálogo, pero esta gente con otros intereses amenaza también o busca bloquear estas salidas democráticas, etcétera, ¿no? En ese punto quiero detenerme porque en todo lo que ha mencionado efectivamente es un diagnóstico que no nos es ajeno, que lo conocemos, pero que no ha sido atendido adecuadamente y las encuestas hablan de una clase política absolutamente desprestigiada y deslegitimada. La más de toda Latinoamérica, según el último Latinobarómetro que se ha conocido, la más corrupta y la más delegitimada de Latinoamérica, y es decir bastante, porque se mide también la percepción de países donde hay dictaduras como Venezuela o Nicaragua. Eso es lo que hay. Entonces, a ver,
Usted habla de, hay líderes regionales, sociales, gremiales que están dispuestos al diálogo. No son visibles hasta ahora. Y será porque la violencia que se está, o sea, los grupos violentistas que tienen esta agenda particular han avanzado y los han sobrepasado, o es que yo quiero entender por qué es que no encontramos rostros visibles todavía dispuestos a este diálogo, o es que no lo van a hacer mientras que Dina Boluarte sigue en la presidencia. Yo creo que en algunos casos están amenazados. Las principales bisagras para promover este diálogo, por ejemplo, pueden ser los congresistas de esas regiones, que pasa que tienen miedo, sí, no miedo físicamente hablando, sino miedo a perder su caudal político, miedo a perder, porque nada impide que en unas próximas elecciones se presenten, ya no como congresistas, sino como gobernadores regionales, o vaya usted a saber qué apetito electoral puedan tener. Entonces, es correcto políticamente plegarse a las marchas porque ahí capitalizan, ¿no?, unos votos, cuando es más desafiante y mucho más para el país que pudieran ponerse en sus regiones y comenzar a trabajar y promover, que es una cosa difícil. Mire usted, ¿de qué ha servido la semana de representación parlamentaria estos años si ellos no han podido trasladar esos intereses regionales y convertirlas en leyes? ¿No? Es un forado presupuestal esto de la semana de representación parlamentaria. Si usted revisa los informes que están colgados en la página web del Congreso, son cosas menudas, sin ningún sentido para el desarrollo regional, sin ningún sentido para la construcción de un Estado fuerte y eficaz. Son cuestiones de inauguraciones de losas deportivas, participación en olimpiadas vecinales, supervisión de culleras, revisión del muro perimétrico. Entonces, el Estado peruano invierte mucho dinero en esta representación parlamentaria que no tiene ningún efecto práctico y lo están demostrando. La gente no cree en estos propios congresistas, ¿no? Y cuando ellos deberían convertirse en los principales interlocutores porque son los representantes, y lo dicen los propios congresistas de aquellos partidos que buscan cambiar de presidente o una nueva constitución. Ellos mismos hablan de esto, pero no pueden ir, entonces están también rechazados porque seguramente no han cumplido ese papel de intermediación entre la ciudadanía y el Estado. Entonces, y también los ciudadanos me parece que comprenden muy poco en la labor congresal, ¿no? La labor congresal no es llevar obras, no es pedir dinero, sino es convertir estos intereses en leyes. Creo que también hay una desconexión entre el trabajo del Congreso y la ciudadanía. Los congresistas son esa bisagra que deberían trasladar estos intereses, y como usted bien dice, señalando este informe latinoamericano sobre el nivel de percepción que se tiene sobre los políticos, ¿no? Correcto. Pero hay también, digamos, cierta prensa, perdón, con esta idea termina, me parece que hay cierta prensa también que cuando aborda temas políticos se entretiene en algunos casos en las miserias de los políticos, en cuánto comió, dónde visitó, qué hizo, etcétera, pero no se concentran en la labor parlamentaria del político, sino en las cosas menudas, en sus miserias humanas, dónde viajó, qué comió, si robó cables, si comió mucho pollo. Entonces, la labor de los medios, cuando analizan un político, es sobre su eficacia, sobre sus productos, sobre sus leyes y la eficacia de esas leyes. Entonces la gente ve televisión, se informa por la televisión, ve estas miserias humanas y piensa que ese es el político peruano, piensa que ese es el Congreso peruano, cuando el Congreso peruano tiene una función fundamental en un Estado democrático, ¿no? De acuerdo, porque claro, los medios también y quienes trabajamos en ellos tenemos que hacer autocrítica y quizás colocar los focos en lo fundamental, que es lo que se ha hecho, esta desconexión entre el congresista, que tiene que ser el representante de las regiones, ¿no?, las localidades donde los eligieron, y hacer ese trabajo de interconexión, recoger las necesidades y trasladarlas y trabajar en leyes en esa línea. Sin embargo, no deja de ser importante poner el foco sobre la catadura moral de quien, siendo congresista, se dedica a facturar lo que no corresponde o robar clave. Y claro, lo que pasa es que eso se queda en lo anecdótico,
pero nos habla de los congresistas a los que se están eligiendo y ahí tenemos que mirar y nos faltarían minutos para discutirlo. La calidad de representación que tenemos parte por los partidos que los convoca y les permite postularse. Pero el tema, ¿no es cierto? Pero el tema urgente hoy es, esto es lo que tenemos, congresistas que no representan a nadie, 9% de aprobación apenas. Una presidenta a la que le están diciendo que renuncie porque de otro modo esto no va a cesar. Y adicionalmente a esto señalan, ok, si renuncia Dina Boluarte al Congreso no puede autodisolverse y va a ser este Congreso desaprobado el que asuma las riendas interinamente hasta que se convoquen elecciones, que sería la forma más inmediata de conseguir ese punto de agenda. Es así de rápida la salida. Además, condicionan el tema de nuevas elecciones a una asamblea constituyente. Es una agenda bien ambiciosa y bien complicada en esta situación. ¿Cómo podemos aterrizarla sin dejar de escuchar a quienes están protestando, pero dentro de la Constitución? Sin duda tiene que cumplirse los plazos, tiene que cumplirse las sucesiones constitucionales previstas. No se puede poner y sacar un presidente. Efectivamente, la calle, la protesta pueden ser legítimas, pero hay procedimientos constitucionales, hay un Estado de Derecho que hay que respetar, nos guste o no nos guste, hay alguien que tiene que ocupar la presidencia y a partir de ahí se trabajará una agenda. Yo creo que el desafío consiste en ponerse en una agenda mínima de 3 o 4 puntos, porque no se puede hacer todo a la vez, menos en un país tan polarizado como este. Las agendas maximalistas donde todo o nada no solamente fracasa en política, sino también en la vida diaria. No se puede tener todo a la vez. En algún punto, y eso la vida cotidiana nos enseña, en algún punto uno tiene que ceder, en algún punto uno tiene que renunciar sin verse perjudicado, pero hay que hacer un esfuerzo por llegar a un punto mínimo de 2 o 3 acuerdos y sobre eso avanzar. Los plazos son cortos, las demandas son urgentes, pero el Estado no puede verse presionado porque efectivamente está visto que hay presiones de algunos elementos violentistas y no podemos ceder a eso, ¿no? Correcto. Acuerdos mínimos y no ceder a los violentistas. Pero ese discurso esa narrativa la han hecho propia quienes están marchando. O sea, las delegaciones que van llegando y, por ejemplo, que están de momento reuniéndose en la Universidad de San Marcos, entran diciendo que renuncie Dina Boluarte asesina, como si fuera la única manera de frenar. El gobernador regional de Puno va en esa línea. La transición debe ser con Dina Boluarte en el poder, o tendría que haber un cambio de mesa directiva. O sea, alguna señal tiene que haber para poder empezar a caminar para el diálogo y generar esta agenda mínima de consensos. ¿Por dónde se empieza? Sin ceder a los violentistas, ¿no? Mire, primero sobre lo de Puno. Hace más de 20 años ya, en Puno había toda una corriente separatista de decisión de anexarse a Bolivia, ¿no? Sí. Estas han puesto otra vez sobre el tapete ese tema y así se ha descubierto, digamos, en Lima este asunto. Pero ya casi hace 20 años, los gobernadores regionales de esa época, los líderes regionales de esa época ya hablaban de una anexión a Bolivia, ¿no? Entonces, también hace falta que los servicios de inteligencia, que quienes hacen este trabajo, vayan pues olfateando, si cabe el término, qué es lo que sucede en las regiones y qué corrientes puedan estar trabajando para socavar la unidad nacional o socavar el Estado peruano, ¿no? Sobre lo de Dina Boluarte, yo particularmente pienso que es quien debe liderar o quien debe llevar a cabo la transición. No se puede pedir demasiado a alguien que tiene un mes y además un mes en estas características, ¿no? Entonces, creo que hay un orden que debe cumplirse. No se puede. Mañana ponemos a alguien de la mesa directiva y no nos va a gustar, ¿no? Lo más probable, porque el señor Williams es el presidente del Congreso
y el señor Williams, y luego asumiría la presidencia del Congreso Marta Moyano, que son dos partidos identificados como de derecha que están avalando el gobierno de Dina Boluarte y contra los que los manifestantes se oponen. Entonces, o sea, si se cede en uno, se va a seguir cediendo en otro y es ceder a la violencia. José, lamentablemente tengo que cortar la comunicación porque fíjate lo que ha ocurrido en Trujillo. Hay 2 víctimas mortales por los bloqueos en Virú y eso es lo que tenemos que informar a esta hora de la tarde. Te agradezco habernos atendido. Muy amable. Gracias, buenas tardes.